¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos la masacre de Las Vegas y la crisis humanitaria en Puerto Rico con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, como siempre, un tremendo placer, Jorge. Patricio, a propósito de la masacre de Las Vegas, en un podcast el 4 de octubre del portal The Intercept, su fundador, que se llama Jeremy Scahill, que es un galardonado periodista, dijo, y acá cito textualmente: vivimos en un país enfermo, en donde es legal que alguien compre 30 armas de asalto, armas que solo sirven para cazar y matar seres humanos. Vivimos en un país en donde los muy poderosos lobistas compran a los políticos y los mercaderes de la muerte se enriquecen con las masacres de otros seres humanos. Vivimos en un país en el que los fabricantes de armas aman los asesinatos en masa. Vivimos en un país donde la segunda enmienda de la Constitución ha sido blanqueada por los lobistas y algunos magistrados de la Corte Suprema le dan un significado que no tiene. ¿Cuán enfermo está Estados Unidos? Así es, yo te agregaría incluso, Jorge, que yo diría que hay una crisis moral, es una crisis de insensibilidad, considerando que este tipo de masacres ocurre cada año y muchas veces cada año. Es una cantidad enorme la de víctimas que caen a manos de civiles que usan justamente armas de estilo militar con una versión civil, que es un eufemismo para el uso de armas de alto calibre, fusiles semiautomáticos. Pero yo diría que lo grave que pasa en los Estados Unidos es justamente la insensibilidad que ha provocado en la sociedad. Pareciera que cada vez que ocurren estas masacres se arma todo un escándalo que es extremadamente temporal, bastante corto en tiempo, en que se pide un cambio de legislación, se pide el aumento de las restricciones a la venta de armas, a las autorizaciones para que los civiles puedan adquirir este tipo de armas de alto calibre. Y especialmente se pide el tema legislativo y queda en nada. ¿Por qué? Porque existe un lobby enorme, como lo menciona la cita que tú has dicho, un lobby, una presión enorme de los fabricantes de armas, y esto implica, más allá de lo ideológico, más allá de lo político, un tema de dinero. Hay una ganancia de alrededor de $4.000 millones cada año para todo lo que tiene que ver con las armas, solamente venta de armas. El impacto en la economía de los Estados Unidos se ha calculado que es de alrededor de $40.000 millones cada año. Entonces, sin duda que es un factor económico, y pasan este tipo de masacres y la gente no reacciona como pueblo. Cualquiera de estas masacres en nuestros países, en América Latina, yo creo que provocaría una crisis política importante, se legislaría, habría lecciones aprendidas, pero en el caso de los Estados Unidos, desde otra, mucho más grave, Sandy Hook, mucho más grave digo porque eran niños, fueron solamente, entre comillas, 20 víctimas, pero todos niños, una masacre horrenda bajo el presidente Obama. Se habló de legislación, se habló de reforma importante y no pasó absolutamente nada. Vayamos todavía un paso más allá en cuanto a ir a las causas profundas de todo esto, para algunos. En el portal Liberty, el periodista se llama E. Lee McFall, escribió: Estados Unidos no tiene un problema de armas, tiene un problema de violencia. Este no es un problema de armas, dice él. El problema es que la gente es adicta a la violencia como forma de solucionar los problemas. Y dice, y la única forma de terminar con el problema de la violencia es rechazar a participar en ella. Y se explaya. Y dice, por ejemplo, que desde que uno nace en este país, los niños están expuestos a miles de escenas, desde dibujos animados hasta películas, a escenas en la televisión. Incluso dice que los dibujos animados tienen escenas más violentas que películas violentas. Es decir, ya automáticamente al llegar a los 18 años, el sujeto en este país ha visto como referencia la violencia. Es decir, las armas, la tenencia de armas puede ser el accesorio para ejecutar un ambiente violento. ¿Te parece que está en lo cierto este análisis?
Así es, yo te diría que hay una caricaturización un poco del uso de las armas, ¿no? Hay una idealización, hay una relación entre el héroe militar, la justicia a través de las armas. Gente muere en cámara en las películas de una manera masiva, de una manera, una forma como de caricatura, ¿no? Hemos estado muchos en los cines, por ejemplo, de los Estados Unidos, cuando hay una apología de la violencia militar, por ejemplo, entre películas hay publicidad del plano militar, ¿no? Y que empuja a los jóvenes a tener esta idealización del uso de las armas. Y de la violencia. Así es, una gran industria del cine de Hollywood tiene que ver con el uso de las armas, ¿no? Y que es un uso casual, humorístico a veces, un uso de las armas idealizado, nuevamente como portadores de justicia o de este ideal de libertad, de los buenos contra los malos. Entonces, claro, todo eso penetra en los niños y se transforman en consumidores. Este país tiene más de 300 millones de armas en manos civiles, un arma por cada persona. Ahí está. Así es. Entonces, es una industria y no me cabe duda que es una industria que se genera desde lo militar hacia lo civil, tiene que ver con este concepto de excepcionalismo estadounidense, tiene que ver con la acción militar en el resto del planeta para alimentar una industria que implica un factor importante dentro de la economía de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, esta campaña pro armas yo creo que viene dañando la psicología social de los estadounidenses cada día, no hay ninguna duda. Ahora ya viendo específicamente lo que sucedió en Las Vegas, el autor de la masacre se llama Stephen Paddock. Dice el portal de Intercept, allí dice Sean King, ningún muro con México, ni ninguna prohibición de la entrada de inmigrantes musulmanes y refugiados hubiera prevenido esta masacre. Y dice, refiriéndose al autor, Stephen Paddock, como la mayoría de los asesinos en serie en Estados Unidos, era un estadounidense blanco, y ese simple hecho cambia absolutamente todo en cuanto al modo en que se habla en este momento horrible en los medios y cómo se habla de este tema a nivel nacional. Dice él, concluye, ser blanco de alguna forma protege a los hombres de ser calificados como terroristas. Así es, y ese es un tema que empezó esta semana de manera fuerte, porque las autoridades, y partiendo por el presidente Donald Trump, se han negado a calificar este hecho, esta masacre tremenda, como terrorismo interno. Y ese es un tema importante, y para que la gente sepa, el tema del terrorismo no es un crimen tipificado dentro de la legislación de los Estados Unidos de manera estricta. Se pueden condenar a la gente que hace este tipo de ataques con otro tipo de crímenes masivos, graves, pero terrorismo en sí no existe dentro de la legislación, se usa para el plano exterior. Entonces hay un tema político, ideológico importante. Incluso hubo una pequeñísima campaña de desinformación que duró solamente algunas horas, en que se supone que esta persona blanca era de un grupo islámico que estaba actuando bajo órdenes externas, y la verdad es que el personaje, esta persona blanca, que no tenemos ninguna idea si tenía ideología supremacista o ideológica contra el gobierno, contra los blancos, contra la variedad de la diversidad de los Estados Unidos, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí está claro es que es un acto de terror, pero por un sentido ideológico, desde la Casa Blanca no se quiere llamar como lo que es terror, porque va a provocar un sentimiento de miedo, sin duda, en la gente cada vez que vaya a un concierto ahora, para algún evento público. Hay mucha gente cargada de armas con una mentalidad homicida, y esto sin duda se va a repetir, no hay ninguna duda. Si no hay un cambio de legislación, esto se va a repetir año a año. Patricio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Patricio Zamorano, él es analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre la masacre de Las Vegas, y también estaremos hablando sobre la crisis humanitaria en Puerto Rico. Ya volvemos. Continuamos hablando con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info, sobre la masacre de Las Vegas y la crisis humanitaria en Puerto Rico. Patricio,
A 4 días después de la masacre de Las Vegas, oficialmente el FBI, un poco continuando lo que veníamos hablando, dice: descartamos la posibilidad de que Paddock tuviera alguna conexión con grupos anarquistas, con grupos en contra del gobierno, con grupos terroristas en el exterior, pero todavía falta mucho en la investigación. Es decir, acá hay un intento de presentar esto de una manera que podría no ser la realidad. Yo te diría que hay un tema político en cada una de estas masacres, ¿no? Hay que analizar justamente cuál es el motivo ulterior. Si creemos lo que se ha hecho hasta ahora, la investigación es sobre un personaje bastante ambiguo. No hay información online sobre algún pasado ideologizado, aunque hay que recordar que el padre de él era un convicto que fue perseguido por el FBI durante muchos años y que estaba en la lista de los más buscados, ¿no? Entonces ahí hay un antecedente que podría derivar a un tema más que nada mental o psicosocial, ¿no? Y el comisario, justamente lo que le llaman el sheriff en inglés de Las Vegas, él por lo menos dijo: podría haber una conexión, podría haber tenido ayuda de alguien. Así es. Pero yo diría que más allá de eso, efectivamente, si se comprueba que él no tenía algún vínculo ideológico, etcétera, el riesgo es un poco hacer una relativización del hecho de terrorismo interno. Se debe llamar terrorismo interno si Paddock, pese a no tener una base ideológica, buscaba generar terror, odiaba a la sociedad, quería generar algún tipo de hecho de sangre que lo catapultara hacia la historia. Cualquier tipo de motivo ulterior que él tuvo, sin duda que es terror. Y ese es un tema ideológico que hasta ahora, como lo mencionábamos hace un rato, parece ser que la clase política, y especialmente en este momento la Casa Blanca, se niega a identificar este ataque como terrorista, simplemente, al parecer, porque no tenga un vínculo musulmán, extremo, radical o con algún tipo de extremismo político, pero sigue siendo terror. Y ese es un tema, yo diría, si cambiamos el lenguaje, si la clase política readecúa su vocabulario, entonces este tipo de masacres se van a tomar más en serio. Ya no se toman en serio pese a la gran cantidad de víctimas fatales y de más de 500 heridos, ¿no? Y es la masacre más importante de la historia contemporánea. 30.000 muertos por armas de fuego en el último año. Así es, y que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Y no se toma en serio. A eso yo llamo la insensibilidad del pueblo de los Estados Unidos. Tú vives aquí y desde hace tiempo. Hoy dirías que en Estados Unidos la gente se siente segura por las calles, la gente tiene miedo. Esto ha de alguna forma plantado la semilla del terror, del terrorismo, porque sales de tu casa y vas a tomar el metro aquí en Washington o el subway de Nueva York, o vas simplemente por una autopista de Los Ángeles o donde fuera, y tienes miedo de que se pudiera dar un efecto así, y tu vida o la de tus familiares, tus amigos, tus parientes puedan terminar muertos. Efectivamente hay un miedo constante por el hecho de la gran cantidad de armas en manos que ni el gobierno sabe quiénes son. Como tú bien sabes, la compra de armas en los Estados Unidos es extremadamente casual. Hay supermercados como Walmart en que uno entra con $200 y ya puedes comprarte un fusil de asalto que no es para cazar, que no es para temas deportivos, simplemente es para matar seres humanos. Uno puede adquirir armas en cualquier esquina de este país. Los controles que hay desde el gobierno para los antecedentes criminales son insuficientes. Los controles para los problemas mentales son insuficientes. Cada masacre revela una cantidad enorme de vacíos legales, de procedimientos, y ese es el riesgo. ¿Quién tienes al lado con un arma? Y más encima legalmente portada, o sea, hay gente que puede portar armas de una manera legal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los conflictos callejeros, con tus vecinos. Efectivamente, hay que tener miedo. Está creando una cultura del miedo, y ahora estamos pasando al plano público, porque estas masacres están atacando ahora. Acuérdate, en Florida la última fue en un club de fiesta, ahora un concierto. Entonces efectivamente no llamar a eso terror o terrorismo, entonces yo no sé qué es, ¿no? Nuestro equipo de periodistas estuvieron en Las Vegas y justamente midieron, tomaron la temperatura de la gente, y la gente estaba absolutamente golpeada por la tragedia, pero además reclamando
reclamando lo que ha salido otra vez a la superficie, que es la regulación, el control de las armas. Decía el presidente Trump en una declaración muy tibia, decía, vamos a hablar de las leyes de armas de fuego con el paso del tiempo. Después dijo que ese periodo sería corto. La Asociación Nacional del Rifle semana pasada también sorprendió porque decía, proponemos regulaciones adicionales que limiten la venta de los aparatos o piezas que permiten convertir un fusil semiautomático en un arma totalmente automática, en una ametralladora, dice, ellos afirman que quieren impedir futuras tragedias. ¿Cambiará algo la vida de los Estados Unidos? ¿Habrá cambios en las regulaciones? Ese es un tema sumamente importante porque, como tú mencionas, la Asociación Nacional del Rifle es una de las instituciones de lobby para que la gente que está viendo este programa fuera de los Estados Unidos pueda entender. La Asociación Nacional del Rifle es una de las instituciones más fuertes de lobby a favor de la compra de armas, de la producción de armas, de la venta internacional, interna, para civiles, militares. Es una asociación extremadamente poderosa y que financia a muchos de los congresistas que hoy, especialmente del Partido Republicano, pero demócratas también, y que los presiona para que no se haga ningún tipo de legislación que pueda poner en riesgo la venta de armas y la circulación de capitales en cuanto a eso. La Asociación Nacional del Rifle también tiene un poder de marketing muy fuerte y en general para la masacres permanece en silencio, no expresa absolutamente nada, no expresa resquemor por lo que ha acontecido, deja que pase el tiempo o hace declaraciones como esta que son livianas. Habla de cierto elemento que usó este asesino para transformar un rifle semiautomático en automático, pero no habla de prohibir esas armas semiautomáticas que son militares, son versiones civiles de armas militares, en que se cambian ciertos elementos bastante pequeños para que puedan pasar los controles. Entonces, eso es una cortina de humo. El tema grave acá es por qué armas de calibre militar están en manos civiles y por qué es tan fácil comprarlas, ¿no? ¿No crees que cambie nada? ¿No crees que cambie Yo nada? creo que no va a cambiar nada hasta ahora, y las declaraciones del presidente Donald Trump inmediatas, en que en vez de decir, como lo dijo en su momento el presidente Obama, aunque también fue incapaz de avanzar en la legislación cuando pasó lo de la escuela Sandy Hook, inmediatamente él hizo un llamado conmovido por lo que había pasado, 20 niños acribillados, y llama a una legislación, llama a crear un debate nacional en función del porte de armas, etcétera, y Donald Trump lo tira el tema hacia el futuro y diluye la responsabilidad política. Entonces esto no sería democrático, porque si esto como la vida del país, si la gran mayoría de la población dice paremos estas masacres, paremos esta locura, muchos dicen que es una locura, y hagamos ajustes a la legislación, y no se hace, los que mandan no es el pueblo, esto no es una democracia. El problema es que los candidatos al Congreso ya compiten dentro de las elecciones con una plataforma en que respetan la segunda enmienda que se usa para garantizar el porte de armas a nivel institucional. Pero no una enmienda que tiene que ver con un contexto histórico totalmente distinto y que se usa con un sentido político y con un sentido comercial para seguir con la venta de armas. Y esos congresistas son los que son elegidos para el Congreso con esa plataforma. Incluso la Asociación Nacional del Rifle tiene hasta un ranking en que hace público cuál es el apoyo de cada uno de los congresistas al tema de la segunda enmienda. Entonces es una presión política y las encuestas no garantizan que estos congresistas sean o no elegidos en cada uno de los distritos políticos, y ese es un problema. Las encuestas, como tú dices, son extremadamente claras. El pueblo de los Estados Unidos quiere más regulación, pero no se ejerce a nivel legislativo. Lo está representando. Por las razones que he explicado, ¿no? Patricio, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Patricio Zamorano, analista político y director de Infoaméricas.info, y cuando regresemos hablaremos sobre la crisis humanitaria en Puerto Rico luego del paso del huracán María. Ya regresamos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Infoaméricas.info, ahora sobre la crisis humanitaria en Puerto Rico luego del devastador paso del huracán María. Patricio, la alcaldesa de Puerto Rico, se llama Carmen Yulín Cruz, calificó de insultante la visita del presidente Trump
que recién fue 2 semanas después del paso del huracán. ¿Hay discriminación entre los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses, 3,5 millones, y los ciudadanos estadounidenses que viven en esta parte del país? Hay un contexto previo que obviamente los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos de segunda mano. No hay ninguna duda de segunda clase, porque no pueden votar por la presidencia de los Estados Unidos, porque no tienen una representación formal ante el Congreso de los Estados Unidos, y por una serie de restricciones legales, ¿no? Efectivamente, y está como Estado asociado con un tema legislativo y jurídico un poco ambiguo. Efectivamente, los puertorriqueños siempre han sufrido ese tipo de categorización. Lo que ha pasado con el presidente Donald Trump, yo creo que ha profundizado de una manera escandalosa ese sentimiento. No cabe duda que Donald Trump se ha comportado con Puerto Rico, y no lo decimos nosotros, lo ha dicho él mismo a través de Twitter, sumamente, claramente, se ha expresado de una manera ofensiva, los ha tratado de flojos, que no son capaces de resolver sus propios problemas, a pesar que la isla efectivamente tiene problemas económicos graves, y ha hecho una serie de alegorías dentro de la isla bastante ofensiva. Todos pudimos ver en pantalla cómo en un acto sumamente extraño estaba lanzando... Sí, indignante para los propios puertorriqueños, tirando como si jugara el básquetbol papel toalla. Exactamente, papel, digamos, toallas de papel a gente que necesita esos insumos, y lanzándolo de una manera cómica en un contexto de una crisis humanitaria grave. La forma en que se comportó con la alcaldesa de San Juan de una manera ofensiva por Twitter. Sí, la descalificó. Descalificándola inmediatamente, diciendo que el tema humanitario de Puerto Rico no tenía comparación, por ejemplo, con Katrina, comparando... Sí, naranjas y teléfonos. Así es. Entonces, como lo dijo la propia alcaldesa, le ha faltado altura moral a Donald Trump, y lo que uno cree que es obvio, el marketing político obvio, que el presidente expresa su condolencia por una zona cuando ha tenido una catástrofe, ofrece ayuda a nivel federal, viaja hacia la zona, todos estos actos que los damos por sentado, en el caso de Donald Trump no han sido efectivos, y él ha tenido una posición inmoral enorme con respecto al sufrimiento de toda la isla, que está pasando una etapa muy, muy dura, ¿no? Este fin de semana pasado, justamente, todavía estamos hablando de la localidad de Comerío. Esto es a 1 hora de San Juan. Está, por los propios vecinos, en una zona de guerra, sin agua, sin luz, sin ningún servicio básico, sin hospitales. Es decir, la ayuda, entre comillas, federal, esa que es responsable de Trump, ha sido un desastre en cuanto al desempeño, y Trump está vendiendo gato por liebre y quiere vender que esto está todo bien y que la culpa solo la tienen los puertorriqueños. Así es, porque es bastante claro lo que él hizo o cómo se sintió esta última semana. No enfrentó el desastre en Puerto Rico por lo que es un desastre luego de un huracán. Se preocupó más que nada de la responsabilidad política de su administración, y eso fue lo que le golpeó fuerte, ¿no? Entonces, en vez de dedicarse a organizar la ayuda federal dentro de la isla, llegó a la isla para defender su propia imagen política, y eso es obvio. En las primeras entrevistas en que fue mostrado él en Puerto Rico, hacía preguntas a las autoridades locales o federales dentro de la isla, un poco para redirigir esas respuestas, para defender un poco cuál había sido la respuesta del gobierno federal. Para venderse él. Ese era su énfasis, así es. Entonces yo creo que la alcaldesa en su reacción obviamente vio eso en vivo y en directo, no a través de las cámaras, porque habló con él, porque estuvo con él en alguna de las visitas, y lo que dijo claramente ella, que fue simplemente marketing político, y que ni siquiera fue capaz de ir a ver de sus propios ojos el verdadero daño en la isla. Sí, lo acusan de insensibilidad, de alguna forma. Mark Kaiser, él está en el canal RT de Russia Today. A propósito, dijo: Estados Unidos tiene una colonia llamada Puerto Rico a la que le cobra de más por los productos, provocando un desastre en la isla y dejando que sus habitantes se pudran. Estamos ante un fracaso del capitalismo y de la política de Washington que ya se veía venir desde hacía décadas. Sí, yo diría que Puerto Rico ha estado golpeado por su situación ambigua jurídica con los Estados Unidos.
Puerto Rico tampoco ha podido definirse a través de su propio pueblo de qué quiere hacer con su propia independencia. Puerto Rico, que para América Latina siempre ha sido el país, nuestro país hermano de Puerto Rico, desde los Estados Unidos, se ve casi como una colonia, como un estado adjunto, un protectorado o cualquier tipo de eufemismo para señalar que no es un Estado independiente, que tampoco tiene una membresía completa dentro digamos, del paraguas político e institucional de los Estados Unidos. Y más encima, con todo el tema de la dependencia económica grave, le ha provocado una crisis económica importante. Hay una corrupción extremadamente fuerte en Puerto Rico, sin duda. Hay presiones internas para privatizar algunos de los servicios del Estado, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda que Puerto Rico está en una situación moral fuerte por el tema de la independencia, económica es un desastre porque está casi en bancarrota, y ahora humanitario, y yo diría que quizás es la crisis más importante de Puerto Rico desde que fue invadido por los Estados Unidos, y vamos a ver cuál es la solución, especialmente cuando tenemos un presidente que se ha expresado de una manera muy fuerte contra los inmigrantes, contra los latinos en general, y pasa que Puerto Rico, la forma en que se ha comportado, yo diría que no es coincidencia cómo se ha comportado con la isla latina de este país y la zona más pobre de todos los Estados Unidos. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un tremendo placer, Jorge, como siempre.